Yo prefiero pensar que medir es solo una parte del conocimiento. Por ejemplo, en economía necesitaríamos las gráficas, las estadísticas y los datos para poder planear y evaluar políticas, pero no nos podemos solamente quedar con lo cuantitativo. En el caso de Hidroituango, esto se nota claramente. Por ejemplo, los datos nos hablan de costos, beneficios, problemáticas ambientales, experiencias de comunidades, emociones, etcétera. Y conocer la verdad implica combinar ambas cosas, lo que se mide y lo que se interpreta desde lo humano. Por eso yo diría que medir no es conocer, sino un paso para conocer. Y la verdadera comprensión aparece cuando integramos lo cuantitativo con lo cualitativo, lo económico con lo social y lo técnico con lo ético. Solo así podremos acercarnos a una visión completa de proyectos tan complejos como este. Gracias. Para mí, muchas veces el problema no es tanto lo que se mide o no, sino que los números no siempre son neutrales. Muchas veces creemos que las estadísticas son objetivas, pero realmente hay muchas que dependen de qué indicadores eligen y cómo se presentan. En Hidroituango, por ejemplo, se resaltan mucho los beneficios económicos, cuánta energía se produce, cuánta inversión atrajo, pero rara vez vemos con la misma claridad los costos sociales o ambientales. Esto ya de por sí es un sesgo. Lo que decide mostrar condiciona la forma en la que conocemos el proyecto realmente. Entonces, medir es conocer. Yo diría que medir es interpretar, y esa interpretación está atravesada por intereses. Conocer implica preguntarnos qué se está midiendo, qué queda oculto y quién controla estos datos. Si no tenemos en cuenta esa parte crítica y social, corremos el riesgo de pensar que los números son la verdad absoluta, cuando en realidad reflejan solamente una parte y una visión parcial. Desde mi punto de vista, en economía casi todo lo que hacemos se basa en medir. Cuando pienso en Hidroituango, pienso que realmente la economía es una base, porque gracias a los números podemos entender la magnitud del proyecto, cuánta energía genera, cuánta ha sido la inversión requerida para este proyecto y cuántos son los empleos generados, que eso nos lo recalcaron mucho en la visita. Sin mediciones no tendríamos una base para evaluar si el proyecto está cumpliendo sus objetivos. Entonces, para mí, la frase medir es conocer tiene mucho sentido desde esa perspectiva, porque pues medir nos permite comparar, organizar y pues como buscaría la información más concreta y cierta, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si el costo de Hidroituango es más alto que la energía que produce, solo lo sabemos porque tenemos los datos y pues eso nos lleva a las cifras más reales. Y si en un hogar se gasta menos en electricidad gracias al proyecto, también lo podemos comprobar con los datos y las cifras que nos deja el proyecto. Obviamente los datos y los números no son la única perspectiva de este proyecto, porque hay mucho más allá, como las familias, las personas afectadas, que esto pues no se puede medir con datos, ni cifras, ni números. Pero no se puede en sí dar una información concreta sobre la inversión, sobre la magnitud del proyecto, ni sobre el impacto que ha generado este proyecto en el país sin los datos. Entonces, para mí, la economía sí es la base, no la base, pero una de las bases principales que lleva al conocimiento. Yo pienso que medir no siempre equivale a conocimiento, a conocer. ¿Por qué? Porque las cifras sí nos muestran una parte de la realidad, pero es simplemente una pequeña parte, no toda. Entonces, por ejemplo, en Hidroituango,
en la represa. Nos dicen cuántas familias fueron desplazadas de sus hogares, pero no nos muestran cómo se sintieron esas familias y todo el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer para poder construir esa simple casa y el dolor que sienten al dejarla. O nosotros podemos medir las hectáreas de bosques que fueron inundadas, pero no podemos medir el valor sentimental que esos bosques representaban para las personas de Ituango. Entonces, cuando nosotros reducimos todo a cifras, a números, corremos un riesgo muy grande que es ignorar todo lo que no se puede contar o cuantificar. Y en un proyecto como Hidroituango nosotros no podemos olvidar lo verdaderamente más importante, que es lo humano y lo ambiental. Entonces, conocer también significa esa dimensión que no se ve en los números, que es invisible. Por eso no estoy del todo de acuerdo con la frase de medir es conocer, porque medir sí nos ayuda en muchas cosas, es parte importante del proyecto, pero no garantiza un conocimiento completo de todo lo que pasó. Incluso a veces los números nos dan algo falso, o sea, algo que en realidad no está sucediendo. Entonces no podemos dejar esa parte fundamental que es los sentimientos, lo ambiental o lo espiritual. Bueno, para responder a la pregunta, yo pienso que medir nunca es algo neutral. Y por eso pienso que en la dimensión ética que tiene esta frase. Cuando alguien decide que medir, también está decidiendo qué considera importante y qué no. Es como un tipo de filtro. Por ejemplo, en Hidroituango se mide la rentabilidad y la energía producida, pero no se puede medir igual o con la misma seriedad el sufrimiento de las familias que fueron desplazadas, que perdieron su hogar, o el daño que se les causó a los ecosistemas. Si lo que se mide queda invisibilizado, entonces no podemos decir que el proyecto, pues que conocemos el impacto del proyecto. Entonces, para mí, el conocimiento tiene que ir más allá de cifras y asumir una responsabilidad ética. No podemos quedarnos solo con lo que es fácil de cuantificar. También hay que incluir lo que cuesta expresar con números, lo que sea más sentimental, más social, que realmente no se puede medir con una cifra. Por eso pienso que medir es conocer es una frase que está incompleta, porque conocer implica también reconocer los límites de lo que medimos y tener la disposición de escuchar a quienes no estén representados en esa cifra.